Sui Generis Podcast, un espacio donde la fe se sienta a conversar con la razón. Aquí preguntamos, dudamos y creemos. Exploramos lo divino y lo humano en busca de nuevas formas de entendernos. Bueno, bienvenidos a Sui Generis Podcast, una semana más donde vamos a seguir preguntando, dudando y creyendo. Creo que es una semana de desafíos en cuanto a los temas, porque así como los anteriores, que han sido súper interesantes, estos no van a dejar de serlo y no van a ser la excepción. Hoy un tema álgido, un tema bastante espinoso, como lo es la sexualidad en el matrimonio. ¿Cuáles serían esos puntos claros que vamos a poner sobre la mesa? ¿Cómo se han sentido, Oscar, Ana, a través de los temas que hemos desarrollado hasta ahora? Muy bien, la verdad es que es un regalo poder compartir y expresar de nuestra experiencia, que como decimos, pues bueno, no nos consideramos súper expertos, pero estamos mostrando lo que hemos aprendido y eso siempre el que nos deis este espacio para poder compartir si es que nuestra experiencia sirve para otros, pues es un regalo, así que os lo agradecemos. De hecho, animamos a todos a que las preguntas que nos vais haciendo y se van desarrollando aquí, que cada uno se lo haga a sí mismo, ¿no? Creo que es muy importante el decir, ¿qué es lo que tú crees sobre, en este caso, la sexualidad? Entonces, creo que es muy bueno para tener un tiempo en pareja de calidad y un tiempo en el que vas analizando punto por punto en qué creemos, en qué pensamos, qué tenemos en común, qué diferencias hay. Y es muy sano. Sí, hay algo que nos quedó pendiente en el episodio anterior que me comentaba luego Rubén. Yo creo que es oportuno ahorita en lo que dice de tener cosas en común y creo que la pregunta va de eso también, ¿no? Sí, va relacionada con esto. También hicimos la pregunta opuesta en el episodio de la amistad, ¿no? Y es que como seres humanos, como individuos, evolucionamos, vamos madurando, hay cosas en nosotros que van cambiando, ¿no? Y teníamos una pregunta para el episodio pasado que por el tema del tiempo no pudimos hacer, ¿no? Que es, ¿qué rituales de conexión hacéis o recomendáis para vivir enamorados o conociendo realmente esa versión actualizada de nuestra pareja y no vivir enamorados de lo que un día fue nuestra pareja, ¿no? Bueno, pues ahí, en nuestro caso es muy sencillito. Nosotros, nuestro ritual fundamental es la cena, por ejemplo, es muy importante. Como familia siempre lo hemos hecho y tener la cena reservada para... es la típica mesa con nuestros platos y es el momento en el que no hay interrupciones externas. No hay televisión, no hay radio, intentamos que no haya móviles, hay alguna excepción, pero intentamos que no haya móviles. Y es un tiempo en el que compartimos sobre nuestro día, sobre las cosas que hemos aprendido, los retos que hemos tenido y intentamos ser intencionales con eso. Y con preguntas, venga, pues a nuestras hijas, Sí. ¿cuáles son los retos que has tenido hoy, ¿no? ¿Qué te ha costado más? Sí, o qué ha sido lo mejor del día y lo peor. Entonces, ese tiempo de calidad de poder hablar, pues es un ritual de conexión. Sí que es verdad que tampoco nos ponemos muchas citas, que lo mismo tenemos que aumentar un poquito, cariño, en esto de quedar, pero yo creo que las hacemos más de esta manera, ¿no? En casa, quedando y teniendo este espacio de preguntar realmente cómo estás. Pero hay momentos, ¿no? O sea, hemos creado como nuestro rincón en casa. Sí. Nuestro rinconcito con la chimenea, con nuestro sillón, es ese espacio en el que podemos estar leyendo, en el que podemos estar hablando. Entonces, creo que es importante crear un espacio también en el hogar en el que te sientes a gusto, te sientes en casa, te sientes acogido, te sientes acompañado. Y en nuestro caso, para nosotros la chimenea es genial. Es decir, que hay rituales bastante cimentados y que llevan mucho tiempo practicándolo, ¿no? No llevan 2 días ni 3 días practicando este ritual. Ya un ritual es algo que hago consecuentemente. Y creo que esos rituales son el preámbulo para disfrutar luego de una intimidad más
plena, más satisfactoria, o sea, ya sin ruido mental de que, oye, cometí un error y ahora lo estamos resolviendo debajo de la sábana. Creo que a veces pasa ese tipo de situación, ¿no? Que le ponemos simplemente una palmadita o un poquito de agua tibia al problema, escondiéndolo detrás de la intimidad. Billy Graham me encanta porque él dijo una frase que me llama mucho la atención. Dice, los pastores y los políticos no crearon el sexo. El sexo ha sido creado por Dios para disfrutarlo. Entonces, dentro del marco religioso hay mucho tabú en cuanto a la sexualidad, en cuanto a disfrutar el sexo plenamente. ¿Cómo han hecho para redimir la sexualidad y que sea un lugar de adoración, de sacrificio, de adoración, de entrega plena y no con esa mentalidad religiosa de que es pecado, de que Mm, ciertas cosas son malas, porque siempre hay mucho tabú en cuanto a todo ello, ¿no? sí, es cierto. Em, para mí el tema de la intimidad en el matrimonio ha sido totalmente, como dices, redimirlo, ¿no? Ujú. Porque sí que es verdad que por experiencias pasadas y tal tenía la idea de que el sexo era algo sucio y es increíble descubrir como dices, que el sexo lo creó Dios, ¿no? Y en la Biblia no lo presenta como algo sucio, sino como un regalo para disfrutar. Mm. Y me costó verlo, porque tal y como lo comentas ahora, ¿no? Como algo de adoración, digo, ¿cómo? No, 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 no. Ahí no estamos, Pero gloria a Dios. no, estamos espiritualizando, ¿no? O sea, no, como que me costó verlo, pero cuando descubres la sexualidad, la vives tal y como Dios la diseñó, con esa intimidad profunda en el que puedes mostrarte tal y como eres, en el que puedes hablar, o sea, realmente es un regalo de Mm. Dios y de ahí te puedes salir, decir, pues gracias Dios, ¿no? Por cómo tú has creado esto, eso es adoración, es honrar, es reconocer en ese sentido. Entonces, para mí sí que ha sido un cambio, ha sido algo que puedo valorar, que ha sido un antes y un después, de vivirlo fuera del entorno donde Dios lo creó, la sexualidad, a lo que ha sido en el matrimonio. Y a mí me encantó Cantares cuando lo descubrí. O sea, yo cuando conocía, yo no sé, no lo había leído. Claro. Y cuando me acuerdo un día que fuimos a la iglesia y empezaron a hablar de Cantares, no, leed Cantares y veréis cómo. Y claro, la Biblia está expresamente, muy explícitamente Sí. reflejado la sexualidad, el cuidado y el disfrutar de esta creación tan maravillosa, ¿no? que Dios ha hecho. Y Sí. más en el marco del matrimonio, ¿no? Que esa seguridad que tienes de fidelidad, de complicidad, de o sea, es maravilloso, ¿no? Y creo que es algo muy, muy bonito el tener un tesoro que lo reservas para quien más quieres y quien más amas, ¿no? Esto no es para cualquiera, esto es para ella. Y, y, y eso, no sé, me emociona también un poco. Es curioso que, porque la verdad que yo también vengo de una infancia en la que estaba muy estigmatizado, pero también creo que es una consecuencia de cómo el mundo ha degradado ese término, Mm. de realmente para lo que fue creado, el propósito divino que tiene esa intimidad con tu mujer y cómo lo ha devaluado a que, pues, ya fuera del matrimonio está permitido, está bien visto, de hecho el mundo te empuja a que tú compruebes, como decíamos en el noviado, ¿no? Compruebes tu sincronía en ese ámbito íntimo antes de casarte para ver si es, o en muchas ocasiones la gente habla de que es algo mucho más fundamental que la otra persona, ¿no? Que Mm. sí es algo muy importante dentro de un matrimonio, pero también el concebirlo como realmente fue creado, ¿no? Esa conexión entre dos personas que Dios ha unido, que nadie puede separarlo. Y es curioso, ¿no? Que la mayoría de la gente por tradiciones, por religiones, todos estigmatizan esto, ¿no? Pero es difícil hoy en día escuchar de una persona que hable directamente de lo que Dios ha hecho con el sexo, en este caso, para qué Dios lo creó y hablarlo sin tapujos, ¿no? Y es un poco lo que queremos hacer, queremos intentar quitar un poco los tabús que hay en esto, ¿no? Y uno de los que hablábamos en estos días, ¿no? Es ese mito tan grande que hay de que la libido siempre tiene que estar disponible para tu matrimonio, siempre tienes que estar dispuesto, ¿no?
pero hay momentos en los que el estrés, el trabajo, las situaciones que hay a nuestro alrededor nos pueden afectar en este libido. En concreto, en esa parte, Leo nos podrá ayudar más por el tema científico, pero es cierto que no siempre los dos estamos en sintonía en esa parte, ¿no? ¿Cómo podemos enfrentar esa situación sin que la otra persona se sienta culpable o se sienta sucia por el hecho de que uno sí y el otro no? Bueno, el hombre y la mujer somos distintos. Yo creo que en mi caso el hombre por lo general suele estar más dispuesto, más preparado y es como que siempre tenemos ganas. Sin embargo, la mujer pasa por diferentes etapas, ¿no, Ana? Es que nos pasa de todo. Es verdad, o sea, también quitando un poco los estereotipos, ¿no? O sea, sí que es verdad que somos diferentes en la manera en la que llegamos, ¿no? El hombre para también tener conexión, pues el sexo es una manera de tener conexión y nosotras también sí, pero necesitamos sentirnos conectadas o emocionalmente conectadas para poder llegar ahí. Entonces son como cosas, maneras diferentes, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo largo de lo que comentaba Rubén, cómo hacer cuando uno no está en el mismo punto, en el mismo momento. Entonces mucho es entendernos, hablarlo, respetarlo. Es un tema muy amplio porque claro, la Biblia también habla de que no nos neguemos el uno al otro, de no estemos mucho tiempo separados, tal, y es respetar un poco los tiempos y el otro, que hay momentos, nosotras, los partos, los porparto, la menopausia, en eso estoy. O sea, es como todo muy complicado y el que la otra pareja pueda entender el momento en el que estás y que pueda respetarlo y aprender a funcionar, digamos, en diferentes momentos con diferentes situaciones, comunicar, ver lo que te gusta, lo que no. Eh, yo creo que si eso se hace así, no tiene por qué haber mayor problema con el tema. Es comprendernos en el momento en el que estamos cada uno. Sí, yo creo que hay una premisa importante en todo esto, porque dice, el amor sea bondadoso, paciente. Entonces, cuando te habla de todas las características del amor, también creo que habla en cuanto al ser seres biológicos, seres que tenemos distintas circunstancias, distintos elementos, y algo que a mí me llama la atención es que el mismo ser humano, tanto hombre como mujer, a veces no conocemos nuestro cuerpo, no conocemos nuestra biología, y el no conocernos también nos lleva como que a no saber para qué se usa cada cosa. Es algo innato en el reino animal. Obviamente el hecho de fecundar o del coito animal como tal por instinto, pero en el ser humano ya es algo que tiene que desarrollarse con el tiempo. Y cuando comenzamos un matrimonio, quizás no tenemos todas esas herramientas en cuanto a la biología del cuerpo. Algo que me llama la atención es que cuando nosotros vamos a los órganos o a los genitales como tal, Dios los creó totalmente separados. Una es la zona donde la mujer se reproduce, por donde se puede reproducir, y otra es la zona por donde puede sentir placer. Entonces, ¿por qué Dios los separó? Dios los separó porque el sexo tiene dos grandes pilares, reproducción y placer. Y a mí me llena de impotencia a veces pensar en los círculos religiosos que el sexo es solamente para reproducirte, ni que fuésemos conejos. No sé, si Dios pensó en la biología del hombre y en la biología de la mujer, y en la mujer separó entes, ¿por qué no los puso juntos? Los separó. O sea, dijo, esto es para reproducción y esto es para placer. Entonces, todas esas zonas erógenas nos dicen que el diseño divino es perfecto. Cuando yo veo eso en la biología, digo, Dios, tú no te has equivocado con lo que has hecho. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mantener disfrutando esa parte del placer? Y es lo que tú decías, somos seres hormonales. Somos seres que tenemos testosterona, tenemos progesterona, tenemos oxitocina. Todas esas hormonas tienen un control y una regulación a nivel del hipotálamo y la hipófisis. Es un eje, y ejes, hipófisis, hipotálamo y gónadas. Entonces, se libera en el cerebro y obviamente es un estímulo que viaja directamente a nuestros órganos. Pueden ser visual, por eso es que cuando ves a tu pareja sientes deseo, ¿entiendes? Entonces, ese deseo no es necesariamente erección, que son cosas totalmente muy diferentes. Es diferente, o sea, deseo, erección
y el hecho como tal, a nivel de empezar a disfrutar el placer, son cosas totalmente diferentes, pero todo comienza con los sentidos. Entonces creo que hay una maquinaria y si nos quedamos aquí en ese tema, podríamos sacar muchísimas cosas, pero es entender la maquinaria biológica que tenemos. Somos seres que tenemos botones y esos botones hay que saber precisarlos, Sí. convertirnos como que especialistas en esa área y qué es lo que le gusta a mi pareja y qué es lo que me hace disfrutar ese tiempo de calidad. Es decir, que fue diseñado con propósito. Eso es, y también yo creo que el problema puede surgir cuando se interpreta la falta de deseo como falta de amor. Entonces no tiene nada que ver en eso, en todo lo que has explicado, que muchas gracias porque es muy, muy bueno ese apunte de que está creado el órgano femenino diferenciado, también con una parte de que es permitido sentir placer cuando hay momentos en la vida, por diferentes situaciones en las que no tienes esa disposición. Eso no quiere decir que no haya falta de amor, ¿no? Y en el momento nosotros no lo, bueno, incluso tú me lo has preguntado, ¿no? Pero ya no, bueno, es que ahora no puedo, no estoy esto, pero no, a saber acompañarnos en el momento de cada uno, ¿no? Y no quiere decir falta de amor, que no te Sí, gusta la pareja. es fundamental el respeto y el entendimiento, ¿no? Y luego el dominio propio. O sea, creo que es importante entrenar el dominio propio, que es algo que hay que entrenarlo yo creo que también conjuntamente. eh, y, y yo en mi caso me ha costado mucho y de hecho soy mucho más impulsivo y a nivel sexual, Hormonal. y, pero al final sí, es muy importante el conectarse. Yo me he dado cuenta de que Ana necesita, es lo que decía antes, ¿no? Necesita que estén las cosas primero ordenadas, estables. Ya hemos preparado la Los niños comida, atendidos, ya todo está bien. todo en orden, entonces ya podemos centrarnos en nosotros, ¿no? Y eso al principio yo no lo entendía. Entonces ha sido un proceso de aprendizaje mutuo, de conocernos mutuamente, de cuándo es el momento, cuándo no es el momento, y respetarlo, ¿no? Y respetarlo con comunicación y poniendo énfasis no en que no, es que no me quieres ya porque no tienes tú la iniciativa, pues bueno, pues no es así, ¿no? O sea, y es entenderse y es seguir hacia adelante, ¿no? Sí, esto nos lleva a el polo contrapuesto, ¿no? Que es que vivimos en un mundo, bueno, hay una frase mítica, ¿no? Que se dice que las comparaciones son ociosas, ¿no? Pero vivimos en el mundo en el que todo se ha sexualizado de tal manera que en muchas ocasiones y en muchos matrimonios entran esas comparaciones con la parte externa del matrimonio, con lo que vemos fuera del matrimonio, e incluso llega hasta el punto, como decías tú, de la importancia del dominio propio, que esas comparaciones llevan a una de las dos partes del matrimonio a buscar fuera del matrimonio lo que no encuentra o lo que el mundo le ha dicho que tiene que haber dentro, como puede ser pornografía, como puede ser infidelidades, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos luchar contra esto, contra este bombardeo continuo de información, de cómo tiene que ser, de esta idealización, de la sexualización? ¿Cómo podemos huir de eso y vivir una intimidad sana en matrimonio, alejada de todos los estereotipos, de todo lo que el mundo nos ofrece hoy en día, ¿no? Bueno, es un tema que es bien difícil, es muy complejo porque ya la infidelidad, yo creo que la infidelidad no solo viene porque tengas un lío con otra persona, sino sencillamente con ver pornografía ya puede ser, puedes cometer infidelidad, ¿no? Eso es que hay gente que lo puede creer y gente que no. Bueno, eso es como nosotros lo vemos, ¿no? Eh, Ahora bien, eso no significa que no exista. O sea, puede haber eso y nosotros lo hemos vivido, yo lo he vivido y es algo que hemos tenido que compartir, traerlo a la luz y luchar juntos, ¿no? Entonces, creo que es algo que tendemos a ocultarlo, sobre todo el hombre. También hay mujeres que lo sufrirán, en nuestro caso he sido yo, y lo hemos traído a la luz. Es algo que hemos llegado a un acuerdo y hemos dicho, no, yo necesito que tú me ayudes con esto porque yo quiero serte fiel
y poder llegar a una intimidad plena en la que mi sexualidad es para ella y no para terceras imágenes, ¿no? También yo hay algo que, o sea, que no sé si estoy completamente de acuerdo con que el hombre tiene que buscar fuera lo que no encuentra dentro. En muchos casos hay adicción a la pornografía y no tiene nada que ver con que no tenga una intimidad con su mujer. O sea, esto es importante porque hemos hablado de la importancia de comunicarnos, de ver en qué momento estamos, si nos apetece, si no, conocernos. Y más de una vez he encontrado en conversaciones con mujeres, sobre todo porque trabajo con mujeres de hace muchos años, en el que se ven obligadas a hacer cosas o cuando no quieren o tal, por miedo a que si no encuentran lo que tienen dentro, entonces se va a ir a buscar. Y a mí esto me parece una excusa, realmente. O sea, si tú quieres, o sea, es que realmente la pornografía engancha por todo a nivel físico, también tiene una explicación a nivel del cuerpo y de lo que tú puedes buscar ahí, pero cuidado con esto, ¿no? De que buscas fuera lo que no tienes dentro. Yo creo que está creada para crear adicción y en ese sentido que no nos sintamos obligados a llegar a unas expectativas, a unas prácticas con las que no nos sentimos cómodos. Cosa diferente es que tú quieras, no sé, romper la rutina, introducir alguna cosa nueva en el momento de la intimidad, que no sea algo violento para la otra persona, siempre que lo quieras comunicar, pero no por esto, ¿no? Me parece importante este matiz, porque tiene que ser algo libre en el que cada persona se sienta cómoda y hablarlo. Y obviamente el tema que comenta Óscar, que yo creo que si somos transparentes, nosotros estuvimos, cuando estuvimos de ministerio estuvimos en Bolivia unos años, trabajamos también con matrimonios, estuvimos y George McDowell, que fue conocido por el libro que se evidencia que exige un veredicto, que es apologética realmente, él ha escrito mucho acerca de la pornografía y de cómo estas prácticas influyen. Dicen que es el mayor enemigo de la sociedad hoy mismo, de las familias, y que también está en la iglesia, y que debemos empezar a normalizar hablar del tema del sexo con nuestros hijos, de tal manera que sea algo natural, que no sea tabú, como estamos hablando, y que por eso es este podcast también. Y poder tener libertad en lo que nos gusta, lo que no, y ser transparentes con las luchas, ¿no? Que es lo que ha comentado Óscar, y que esperemos que sirva también para que este tema salga de aquí, de que deje de ser tabú el tema de la pornografía, porque está más de lo que pensamos, ¿no? ¿Y cómo superaste tú la primera vez que, pues yo creo que es importante, yo no sé si a lo mejor hay más mujeres que están pasando por esto y cuenta tu experiencia, cómo tú lo sufriste conmigo. Claro, yo creo que o sea, lo que más me costó es ver que tú estabas luchando con eso y que no lo habías contado. Entonces, ahí es como eh, sentirte como traicionada en algún sentido, ¿no? Porque es como una parte de infidelidad, ¿no? No lo esperas. El que lo trajeras a la luz, bueno, el que lo descubriera y luego abrieras y buscaras ayuda, pues es algo que me ayudó en su momento a llevarlo. Sí que es verdad que hemos hablado en el capítulo de la semana pasada de cómo mantenerte no enamorado de la idea inicial, ¿no? O sea, ahí sí que es verdad que se me cayó un poco porque no lo esperaba, pero es este amor maduro del que hablamos y de poder acompañarnos, ¿no? Entonces a mí me ayudó el ver que tú no querías y que era algo con lo que luchabas y que yo quería apoyarte en ello. Entonces, una vez que te sorprendes, dices, vale, pues ¿qué hago con esto? Pues tiro para adelante porque es un pacto y sigo decidir elegirte cada día sabiendo que eso estaba ahí, ¿no? Y sigue estando, pero ya sabemos que podemos ser transparentes y hablarlo.
creo que hay algo que se llama rendición de cuentas. Y eso es muy importante en las parejas. Y yo creo que pensando en las respuestas que han ido dando y cómo han navegado en las distintas circunstancias, me lleva también a pensar en cómo Jenny y yo hemos hecho para atravesar circunstancias que obviamente tienen mucha similitud y poder decirnos frontalmente, mira, ponemos las cartas sobre la mesa, me está pasando esto, esto y esto, poder hablarlo, poder compartirlo y poder los dos, poder luchar contra eso. Y creo que la mejor herramienta es comunicarlo. No hay, mira, yo creo que, y algo que hablaba con Jenny justamente en la ITV, en la inspección técnica del vínculo, Qué es bueno. que nosotros tenemos un mecanismo que inactivamos lo que nos está pasando cuando lo verbalizamos. Sí. Es decir, que cuando tú dices lo que está allí oculto, automáticamente inactivas ese efecto de hacer una acción de lo que tenías pensado en tu mente. No sé si me explico. Es decir, que el poder comunicarlo automáticamente le quita. Imagínate tú que una bala va a, no sé, 1.000 km/h, pero cuando tú lo comentas, ¡pum!, rápidamente la bala cae. Es la confesión. La ¿no? confesión, de la que esa nos habla la confesión palabra. trae sanidad y Eso trae es. no solamente eso, sino que está mostrando una vulnerabilidad, pero esa vulnerabilidad también te está catapultando a obtener victoria en esa situación. El tema de la pornografía, de la masturbación, son temas que nuestra sociedad cristiana hoy en día no lo hablan y lo tienen oculto, es porque simplemente se practica, se hace y no le dan importancia. Entonces queremos meternos detrás de la apariencia, pero no ser realmente transparentes con esas realidades que vive la humanidad completa. Mira, si hablamos de estadística, la industria más grande del mundo es la industria del porno. Sí, Y es una industria que te llena de una irrealidad y de un mundo tan diferente al contexto de lo que realmente vives en pareja. ¿Qué es lo que pasa con los hombres? Que se meten en una idea de una mujer, entonces cuando van a la realidad del matrimonio y ven otro cuerpo, entonces hay un decanto automáticamente. ¿Por qué? Porque su cerebro está lleno de una programación que ha hecho ya el ser adicto al porno. Y está comprobado científicamente que el lóbulo frontal es el que se queda inactivo completamente durante el tiempo que una persona está en la pantalla viendo porno. Y resulta que el ver tanto tiempo porno, cuando vas a la intimidad sexual con tu pareja, no eres capaz de tener una intimidad plena porque ya hay imágenes en tu mente que te codifican a otra realidad. ¿Me entiendes? Entonces es difícil que gente que nosotros podemos ver a diario que está luchando con una situación tan compleja y no lo pueda verbalizar. Y ese es el gran problema que tenemos. Sí, la verdad que es muy interesante y creo que es algo que también pues quiero decir para la gente que nos oiga, ¿no? Yo creo que al final el diablo tiene poder sobre esas situaciones siempre y cuando nosotros lo mantengamos en secreto, ¿no? Eso es. Yo en la inspección técnica del vínculo que hicimos hace poco, hablaba con mi mujer y hay una situación que durante muchos años en mi vida ha estado ahí guardada. Yo nunca he tenido en cuenta, de hecho hubo mucha época de mi vida en la que yo me había olvidado. Yo esto pensaba tenerlo superado, ¿no? Pero al final, hablando con mi mujer en ese momento, yo me di cuenta que realmente ahí el diablo estaba teniendo un poder sobre mí, que no era por nada que estuviese haciendo en el momento, pero sí porque había algo en mi vida que no había confesado o no había dicho. Por lo tanto, yo, si la persona que nos está oyendo está viviendo una situación así, por favor, dentro de tu familia espiritual no va a haber juicio, va a buscar la manera de ayudarte y va a ser la manera en la que vas a poder crecer, en la que vas a poder superar esa situación realmente y no vivir condenado porque Dios vino a traer liberación, no vino a traer condenación, ¿no? Entonces, yo sí os invito a que si estáis viendo una situación así o hay situaciones en vuestra vida que están escondidas, dice la Biblia que no hay nada escondido que no tenga que salir a la luz, ¿no? Dice, entonces, buscar a una persona de confianza o a vuestra pareja, a vuestro matrimonio y poder confesarle porque os van a ayudar y va a ser mucho más fácil luchar contra ello cuando eres tú y más gente o tú y tu matrimonio, como hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? Y hay otra parte que hablábamos, ¿no? Cuando tenemos esos conflictos en el matrimonio, en la vida matrimonial, es necesario
porque sí hay mucho movimiento en el mundo en el que hablan de un mito de la reconciliación, ¿no? De peleamos y luego se arregla todo bajo las sábanas, pero yo creo que realmente el perdón tiene que ser un preludio de la intimidad que puede haber después y no del contrario, que usemos esa intimidad para solventar esos falta de perdón o esos problemas e intentar darlo por sentado, ¿no? Sí, casi siempre, ¿no? Es así. Sí. Necesitamos ese perdón y estar conectados para luego poder tener mayor intimidad. Y yo creo que, Ujú. no sé, a lo mejor esto es una diferencia entre hombres y mujeres. No creo que sea solo mío. Es necesario conectar, ¿no? Y de hecho, me atrevería a decir que hasta incluso nos puede molestar, me explico. O sea, que hay una discusión o cualquier situación y no lo hemos arreglado y luego me quieres venir, es que no, que no. Entonces, creo que casi siempre es así. Sí, no, está claro que no hay conexión. O sea, cuando hay una discusión y no ha habido no hay perdón, Mm. hay una separación mutua. Y si hubiera yo creo, vamos, creo que si hay una relación cuando no hay perdón, se está forzando una situación. Y ahí es donde puede haber un resquicio de abuso, ¿no? Entonces, eso hay que detectarlo y el perdón yo creo que tiene que estar sobre todo. Sí. La idea central siempre es el perdón, ¿no? Yo creo que venimos hablando y todo cae en poder decir, he fallado, he cometido un error, he hecho esto y estás dispuesta. Por eso es que en el capítulo pasado hablaba que el matrimonio es simplemente la unión de dos buenos perdonadores. Mm, Porque si no, no hay viabilidad, no hay manera. Me acuerdo ahorita de Roosevelt, uno de los presidentes de mm, Estados Unidos, que decía que las comparaciones son el enemigo número uno de la felicidad. Y esto va a que hoy en día en redes sociales es muy fácil ver la gente desde una pantalla y entrar nosotros en comparativas, ¿no? mm, ¿Por qué no tengo una esposa así? ¿Por qué no tengo un esposo así? mm. ¿Por qué no me atienden así? ¿Por qué no me hacen asado? X. ¿Cómo nosotros realmente podemos luchar contra las comparaciones? Y más cuando estamos en un mundo hipersexualizado, Mm, mm, donde en las redes sociales, yo siempre digo, como está tu algoritmo, así está tu corazón. mm. Porque el algoritmo, yo creo que las redes sociales nos conocen más que nosotros a nosotros mismos. Entonces, siempre el algoritmo te puede mostrar muchas cosas, te puede mostrar mujeres, te puede mostrar comida, te puede mostrar hombres, te puede mostrar Sí. gimnasio, de lo que tú le pongas, él se va a alimentar y te va a mostrar. Pero de eso, y bueno, yo creo que también puedes mirar tu algoritmo para ver cómo está. Métete en el algoritmo y así como esté tu algoritmo, eso te va a decir un diagnóstico tuyo en redes sociales. Eso, desde que lo aplico, aprendí a que no le puedo dar cancha abierta al algoritmo o ver cosas que realmente no me alimentan en nada porque va a perjudicarme y es lo que va a estar allí mostrándome. Mostrando. Entro en comparativas, entro en decir, oye, pero ¿por qué no hacen eso así conmigo? ¿Por qué no soy así? ¿O por qué no tengo esto? ¿Cómo podemos luchar contra las comparaciones en un mundo tan hipersexualizado? Porque Mm, siempre vemos las mujeres que siempre sienten la necesidad de parecerse a fulana porque quizás quieren agradar a su marido, ¿no? ya. Eso está bien. Ujú. Quiero tener el cuerpo de fulana o el hombre quiero tener el cuerpo de tal o en los hombres la estadística dice es que ¿por qué no tengo una mujer como la de la foto? Ujú. Ujú. Yo creo que algo importante es el tema de la gratitud y de saber valorar lo que tienes, ¿no? O sea, el compararte, el no reconocer las cosas buenas que tienes, tanto en la pareja como en la vida, y estar Mm. comparando, es que creo que las redes tienen mucho que ver con los 11 suicidios que hay al día en España, Ah, con esta insatisfacción porque nos abre un mundo en el que cada uno muestra únicamente lo que quiere que los otros vean. Tiene mucho que ver. Entonces, el ejercitar el contentamiento, por un lado, y el reconocimiento de lo que tienes. Esta mañana hacía un estudio bíblico con un libro que es de agradecimiento y justo hablaba de esto. ¿Cómo podemos estar agradecidos? Pues no comparándote y reconociendo. Y
En ese sentido, hemos decidido en el grupo pues hacer un diario de agradecimiento. Cuando tú ves en la pareja no solo los defectos, sino las cosas buenas que tienes y reconocen, pues no cabe lugar a comparar, porque no solo vas a ir a ver los fallos, si lo comparas y sobre todo en las redes siempre vas a ver cosas que pueden mejorar. Bueno, no nos comparamos con lo que tenemos peor, ¿no? Que también es una buena práctica para estar agradecido, te cuento. O sea, cuando tú te comparas solo con lo positivo, pues ahí vas a ver que estás, pero también puedes compararte con algo negativo, verás cómo te va a salir el poder valorar lo que tienes. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que eso es algo importante. Y luego yo como profe de educación física también puedo ver esa diferencia entre cuando algo es saludable y cuando algo no lo es, ¿no? Cuando tú estás buscando aparentar, es decir, el estereotipo que nos imponen desde arriba, que todo el hombre tiene que ser musculoso y la mujer tiene que ser despampanante, hay que luchar contra eso, porque esa no es la realidad. Ya está demostrado que hay diferentes morfologías en el cuerpo humano, tanto en el hombre como en la mujer, y no todos entramos por el mismo... o sea, se nos encasilla, ¿no?, en un mismo patrón. Entonces, hay que diferenciar entre ese aspecto de apariencia y en el aspecto saludable. Entonces, yo siempre intento fomentar la actividad física orientada a la salud y no orientada a la apariencia. Evidentemente, muchas veces viene acompañado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es tu motivación? Entonces ahí es donde está si tu motivación es cuidar tu cuerpo para sentirte bien, para estar sano, para estar tonificado y no tener tanto dolor. La actividad física está relacionada directamente con la salud. Pero si en exceso, al final idolatras esa actividad física, idolatras tu cuerpo, idolatras el cuerpo de la mujer y eso se transmite, ¿no? Entonces, cómo hablamos acerca de eso, incluso a nuestros hijos, ¿no? Es que estás muy gordo, o estás muy delgado, o es que está tal. Eso genera esa comparación, genera inseguridad y estás al final centrándote en tu cuerpo como que es tu identidad, ¿no? ¿Y dónde está nuestra identidad? Entonces, nuestra identidad está en Jesús, ¿no? Y cuando te descentralizas y empiezas a centrarte en Dios, dices, Dios, ¿para qué tú me has creado? ¿No? Sí, puedes cuidarte, puedes orientar hacer actividad física sana para buscar esa salud y sentirte bien con tu cuerpo, pero no confundirlo con buscar esa apariencia, parece que los más majos y todos son guapos y tipos, ¿no? Y al final esto que está diciendo pues es otro método de agradecimiento, ¿no? Porque al final en la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Dios nos ha dado un cuerpo que va a tener un tiempo finito, pero aún así somos responsables de su cuidado, somos responsables de cómo lo tratamos, de cómo lo usamos, ¿no? Entonces es una palabra muy pequeña que al final para todo se usa el gracias, como si se suelta, como si no fuese nada, pero realmente es una palabra que tiene muchísimo peso, ¿no? El por qué haces tú las cosas. Si lo haces para agradar a Dios o lo haces porque tú te quieres ver mejor, por idolatrar tu cuerpo, por tú verte más guapa o más guapo, cuando realmente puedes ser más guapo, menos guapo, más alto, más bajo, pero al final eres como Dios te creó, único y como Él quiso. Entonces hay que vivir de esa forma agradecida. Yo, la verdad que es una tarea que este año me he puesto a ello, el intentar mejorar mi salud, de cuidar mi cuerpo, de cuidar lo que Dios me ha dado. Pues bueno, tengo varios achaques, pero... Claro, pero lo tuyo ya es más por patologías importantes, porque... Sí, pero bueno, al final también yo no puedo esconderme detrás de una patología que tenga para no cuidar mi cuerpo. O sea, claro, realmente es una tarea pendiente que yo sé que yo tengo y tengo que ponerme a ello, ¿no? Y siguiendo un poco con el tema con el que íbamos, ¿no? Hay muchas veces que tanto el hombre como la mujer llega al matrimonio con unas heridas profundas de cosas que han pasado en el pasado y muchas veces también tienen que ver con esta sexualidad por problemas que pasaron con parejas anteriores o por abusos que tuvieron en su infancia o más adultos. Entonces,
a mí me pregunto, ¿no? ¿Cómo la otra parte de ese matrimonio puede ayudar a esa persona a sanar esas heridas, Ujú, a lamerse esas heridas y a poder ujú, avanzar en ello, a poder no olvidar, pero sí llegar al punto de perdonar lo que pasó y que no sea algo que te vaya lastrando en la vida, que vayas arrastrando y que eso te cueste avanzar, ¿no? ujú. Oscar me mira porque eso ha sido una, eso es una realidad en nosotros. Y creo que lo comentaba anteriormente. Yo he llegado al matrimonio con muchas heridas en este ámbito sexual y para mí ha sido profundamente restaurador el ámbito del matrimonio para ser un lugar donde no me sentía forzada o teniendo que cumplir algo, sino unas expectativas Mm, y pudiendo ser yo misma, amada. O sea, creo que el matrimonio, o sea, que evidentemente si has tenido historias de traumas o abuso, como ha sido mi caso, eso lo vas a llevar. Vas a tener momentos en los que vas a recordar todo esto indudablemente. Pero si el matrimonio en este caso y esa intimidad se da con amor, con comprensión, con mm, comunicación, va a ser profundamente restaurador, porque o sea, muchas veces no sanamos cosas mm, porque no solo es que lo entiendas mentalmente, sino que necesitas tener una experiencia que sea... que reemplace la experiencia negativa. Y entonces es posible que esa experiencia sea sanada por tener una experiencia positiva. Y ese ha sido mi caso. Lo que hablábamos antes, ¿no? De redimir la Exacto. idea del sexo ujú, como la concebimos desde pequeños o como nos la introducen a cómo realmente es, ujú, ¿no? Eso es, sí, pero también entender, a mí me ha ayudado en esto entender que el sexo es algo bueno, que lo ha creado Dios, que es un regalo y que es una conexión espiritual con tu mm, pareja y con Ujú. Dios, que es otra historia diferente a lo que puedes haber vivido antes. Por eso, muchas veces no se entiende el sexo dentro del matrimonio o se asocia con que somos puritanos o restrictivos. No, es que cuando las cosas son así o Dios las pone es por algo, ¿no? Y Ujú. en eso ha sido mi experiencia. Y para nosotros es liberador. De mm, hecho, no es algo no es una norma así estricta, tiene que ser así. O sea, yo claro, nunca lo he vivido como algo ujú, religioso, Ujú. algo que no, es que no puedes tener. No, yo lo he vivido como algo, digo, ahora que lo he experimentado, digo, menos mal que me he cuidado en eso, ¿no? Y porque si no lo hubiera hecho, no hubiera disfrutado tanto la sexualidad en nuestro matrimonio, ¿no? Entonces, creo que es una consecuencia de tener esa creencia, de creer, de tener esa fe en lo que Dios hace y lo que Dios dice, ¿no? maravilloso, ¿no? Ver cómo se puede cambiar en un trasfondo de quizás pensar que antes podías sentir obligación, pero ahora sientes tranquilidad. Ujú. Y de allí va algo que me llama la atención es el popular deber conyugar, ¿no? Lo que la Biblia dice, no os neguéis el uno al otro, no sé, a veces lo tenemos como manipulación. Sí, Entonces, y esto se da en círculos religiosos que son de índole patriarcales, ¿no? El hombre es el que manda y aquí no se me niega a nadie, aquí se come todos los días. Tampoco así. Yo creo que aquí existe, hay que tener por lo menos tres dedos de frente y analizar la vida Ujú. desde lo biológico y desde lo escritural, lo bíblico, que es lo que realmente quiere decir la Biblia en ese contexto. Yo no creo en eso de que tienes que cumplir porque tienes que cumplir y ya, como algo mecánico, algo como que, bueno, aquí estoy. Ya, yo creo que ya pierde la esencia Ujú. para lo que fue creado. Y creo que hay mucha gente, y sobre todo mujeres, que viven ese maltrato, y eso se puede interpretar como maltrato, Ujú. porque, o sea, la persona que no está en su mejor momento, no está en su clima emocional, y estás como que invadiendo su territorio de, oye, para. Pues sí, la verdad que es un tema con muchas espinas, ¿no? Y la verdad que quería cambiar un poco ya para ir terminando, ujú, cambiar un poco
de estas situaciones tan lúgubres que acompañan esta conversación, ¿no? Para un motivo de felicidad en un matrimonio que al final también puede ser un poco contradictorio el que afecta realmente la vida íntima de un matrimonio, ¿no? Que es al final cuando llegamos a ese punto en el que nos decidimos tener hijos, tenemos hijos, ¿cómo podemos conciliar esta vida marital, estos momentos íntimos con niños correteando por la casa que ahí al final necesitan mucho de nuestra atención? ¿Cómo se puede compaginar esto? Con Sí. creatividad, ¿no? Y el baño, el cerrojo. Está adecuado. No, hay que ser creativos y cada etapa del matrimonio pues tiene sus dificultades y sus tiempos, ¿no? Entonces, nuestros hijos e hijas necesitan mucha atención y hay que dársela, y hay que ser muy creativo para poder tener un tiempo de intimidad, ¿no? Pero al final los niños duermen, ¿no? Y duermen plácidamente. Pues el problema ya que quede roto ya, ¿no? ¿Caen ellos o caes tú primero? También. Nada, que madruga Dios la ayuda. Eso es importante. Ya tener estrategia y dinámica para llegar a ese punto. Bueno, nosotros vamos anotando en el libro de apuntes. Aquí ya tengo... Porque es muy bonito el matrimonio realmente cuando se vive a la manera de Dios y no a nuestra manera. Cuando implantamos la visión y el propósito divino, creo que prevalece ante nuestras ideas y ante nuestros conceptos, porque creo que el mundo nos quiere llevar cada vez más, y inclusive lo que escuchábamos hace poco de una mujer que decía que había que abolir la familia porque ya estábamos cansados de la familia, pero es que la familia es el motor principal de la sociedad, es una célula que tiene que reproducirse y seguir creciendo. Entonces, estos temas continúan y creo que van a seguir siendo de mucha bendición a todos los que semanalmente están escuchando esta serie de amistad, matrimonio, y el tema de hoy ha sido bastante entretejido, con muchos matices importantes, pero bueno, vamos a seguir ampliando los temas más adelante, así que esperamos que pueda ser de mucha bendición este tema y nos vemos la próxima semana ya para el capítulo cierre de nuestra serie. Antes de terminar, yo quería decir algo que tenía aquí apuntado, ¿no? Que es un versículo de la Biblia que viene en el Génesis, en 2:25, y dice que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban, ¿no? Uh-huh. Cuán importante es en un matrimonio, ya no solo en el aspecto físico, sino en el aspecto del alma, emocionalmente, el poder estar realmente como soy, sin ninguna capa, sin nada donde esconderme, ¿no? Cuando realmente llegó el pecado al Edén, lo primero que hicieron fueron tener vergüenza y taparse, ¿no? Uh-huh. Y es que realmente esa es la actuación que tenemos ante cualquier situación, cuando pasa algo y queremos esconderlo o queremos taparnos, ¿no? Para que no sea visto, ¿no? Pero me gustaba este versículo, ¿no? De qué importante, ¿no? En un matrimonio tener esa libertad de poder estar tal cual soy, sin ninguna vestidura, sin ningún tapujo, así soy, es lo que tengo, con mis cosas buenas y mis cosas malas, ¿no? Así que bueno, pues por aquí llega el episodio de hoy. Esperemos que una vez más lo hayáis podido disfrutar con nosotros, que os haya merecido la pena. Y ya sabéis, si no nos seguís, pues nos ayudaría muchísimo que nos dieseis a seguir, que nos dieseis un like y que pulsaseis la campanita para que estuvieseis al día de todo nuestro contenido. Bueno, que tengáis buena semana y nos vemos en el próximo capítulo.